Todos estamos de acuerdo que la literatura es importante para el desarrollo de las personas. Yo creo que ninguno lo duda. También estamos de acuerdo con que es importante para el desarrollo socioeconómico de los países. Sin embargo, también hemos visto que los países han hecho inversión pública tanto en el aprendizaje como en la gestión y promoción de la literatura. Pero tenemos una situación y es que los resultados no siempre han sido los más felices, pese a los esfuerzos de los gobiernos, de las personas, de los docentes. Una muestra es lo que nos dice el Estado de la Nación de Costa Rica en el 2018 en un artículo denominado La lectura como hábito y herramienta para el desarrollo. Y nos dice textualmente, alrededor del 60% de los estudiantes muestran bajos desempeños y el análisis en detalle muestra un déficit en las tareas que requieren síntesis y comprensión de textos. En primaria, se aplican pruebas de habilidades realizadas por la UNESCO para toda América Latina que arrojan las conclusiones similares. Los estudiantes son capaces de realizar tareas básicas de decodificación y lectura de textos simples, pero no logran comprender e interpretar lo que leen. Con base en aspectos como este y lo que vemos casi que en la vida diaria, en las aulas y en los espacios incluso de trabajo, es que en Letramaya nos hemos preocupado por hacer una campaña orientada a el desarrollo de las habilidades lectoras, sobre todo específicamente en el tema de la comprensión de lectura. Para eso nos hemos aliado con algunas entidades, entre ellas la revista, con la cual vamos a hacer una serie de entregas para conocimiento de la población, para reflexión, sobre todo, no más que conocimiento, para reflexionar sobre ciertos elementos que están siempre presentes en el desarrollo y aprendizaje de la comprensión de lectura, especialmente en las etapas tempranas, tanto en la primera infancia como en la etapa escolar. El primer tema del que quisiera conversar hoy es alrededor del mito de que la literatura es para disfrutar. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo que no? Sí, claro que es para disfrutar. Todos los que somos buenos lectores disfrutamos enormemente la lectura y por supuesto que así es. Yo soy la primera que la disfruto. Sin embargo, es importante en el aprendizaje de la lectura tener la consideración de ciertos aspectos, como que el aprendizaje, o más bien la lectura, está asociada con un proceso de aprendizaje, con un proceso cerebral que no es el proceso natural, como cuando empezamos a aprender la lengua, cuando estamos bebés, por ejemplo, o cuando un niño es bebé, que empieza a conocer el mundo, a conocer y a reconocer pues un idioma, a reconocer y a conocer todo lo que hay alrededor, y por supuesto eso lo hace de una manera que, complementada con el aprendizaje que lleva a la par de sus familias, del mundo en el que vive, pues su cerebro naturalmente y de acuerdo con sus condiciones cerebrales hace un esfuerzo por conocer, porque está curioso por conocer ese mundo. Por supuesto que ese es un primer momento de la lectura, porque está aprendiendo. Recuerde que la lectura no es leer un texto en físico o en digital, sino la lectura tiene que ver con un proceso cerebral al que el niño se enfrenta desde que nace, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, recalcarlo, porque a veces nos quedamos solo en esto, qué lindo, que el chiquito disfrute, que el conejito, que el cuentito, que esto y que el otro. Eso está muy bien y por supuesto que es un primer momento, es un acercamiento, es un estímulo, claro que sí, para la lectura. Sin embargo, el cerebro tiene que hacer un proceso que además es
cognitivo, o sea, de aprendizaje de algo que no es natural, ¿cierto? Y esto, pues no lo estoy diciendo yo, esto se dice desde hace muchos años, desde Vygotsky, Chomsky, por ejemplo, estudiosos de la lingüística y de los procesos de aprendizaje, pues ellos decían, bueno, hay un vínculo necesario entre el pensamiento, la lengua, el aprendizaje y la lectura es parte de eso, ¿verdad? Entonces, aquí lo primero que quiero recalcar es que el niño no aprende la lectura simplemente con estímulos, que eso es una parte, pero es necesario que el niño haga un esfuerzo y un desarrollo de capacidades mentales para acercarse a la literatura, a la lectoescritura cuando entra en la etapa escolar, que no es, digamos, sencillo. Por lo tanto, tenemos que provocar, tanto en nuestras casas, los padres y cuidadores, tenemos que provocar ciertas condiciones. Si bien es cierto, no vamos a ser con ellos tan teóricos y tan técnicos como lo estoy diciendo en este momento, tenemos que, por supuesto, hacer esfuerzos, mediaciones para que el niño disfrute eso, pero necesitamos llegar, tanto desde las casas, desde que están bebés, a cuando están en la escuela, por supuesto, a algo más allá que el nivel literal de la lectura. Y ese es el problema que ha surgido, que necesitamos desarrollar capacidades cuando los chiquitos leen de análisis, de criticidad, de generación de pensamiento para que ellos produzcan también, entre otras condiciones y otras, digamos, capacidades, que son las que van a llevar al niño a ese nivel más profundo de la lectura, a ese que tanto está costando al que lleguemos, que como lo dije al inicio, hasta el mismo Estado de la Nación hace énfasis en esta situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos quedando con aprendizajes que llegan a un nivel básico literal y no entramos a esos niveles más profundos de comprensión de lectura, inferencial, con capacidades analíticas, críticas, desarrollo del pensamiento y todo eso, que a veces creemos que eso queda para cuando estemos adultos y eso no es cierto. No menospreciemos las habilidades de los chiquitos desde que están muy pequeños, desde que están bebés. Ellos tienen una capacidad y los primeros 5 años son impresionantes, como esponjas para absorber el conocimiento y para además entregar y producir. Entonces, bueno, volviendo al punto inicial, la literatura. Hay que tener mucho cuidado de cómo la abordamos, inclusive en las escuelas y en nuestras casas. O sea, si bien es cierto, tiene que llegar a ser un estado de disfrute para el niño y para los adultos también. Tenemos que saber que antes de ese disfrute, tenemos que desarrollar esas habilidades, esas capacidades, esas competencias lectoras que están asociadas también con una competencia lingüística, ¿verdad? ¿Para qué? Porque cuando ya uno hace ese clic, ese clic es como el clic de cuando uno se enamora, ¿verdad? Cuando ese cerebro del niño logra hacer ese paso neurológico, cerebral, de desarrollo, que solo él lo va a lograr. Además, que nosotros estamos ahí para estimularlo, estamos de acuerdo. Que hay actividades muchísimas alrededor del libro que van a estimular, pues claro que sí, eso es muy importante. Sin embargo, ese es un proceso que solo el niño individualmente y a su ritmo de aprendizaje va a ir logrando. Entonces, ¿a qué nos toca a nosotros los adultos? A los padres, a los cuidadores, a los abuelos que ayudan tanto a leerles a los niños y a los docentes, es desarrollar esa capacidad o esas capacidades y habilidades
de la lectura, que tiene que ver con pensamiento crítico, con producción de contenidos de ellos mismos, de los niños, con inferencias, con un montón de habilidades de las cuales vamos a hablar en estos días, porque es muy importante que los niños den ese paso, que no se queden solo en qué bonito el conejito que estaba ahí jugando con el elefante, sino que, o sea, que no se queden en la mera historia, sino que aprovechemos esas historias lindas, esas poesías infantiles, esos cuentos, novelas para niños escolares, etcétera, todo eso para desarrollar una capacidad en ellos que sea la que va a dar el salto hacia niveles más profundos de comprensión lectora. Ahora ustedes me dirán, uy, pero qué técnico es o cómo voy a hacer eso. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito en varias entregas, y también yo les voy a pedir que todas las inquietudes que tengan, por favor acérquense a nuestras redes de Letramaya o de la revista, háganosla saber, y bueno, y entonces hablamos de esto que es tan importante para el desarrollo de ellos y, como dije al inicio, para el desarrollo inclusive del país.